Ya chiquillos, en este video les voy a mostrar un, un compendio de algunas, compendio resumen, digamos, de algunas operaciones básicas que ustedes podrían hacer, digamos, con la aplicación Oracle VirtualBox, de manera que, como les contaba en la clase, tengan la otra, el otro lado de la moneda, digamos. Por un lado, les comento, en el otro video les comento de cómo crear una instancia, cómo administrar una instancia en AWS. Y en este la intención es mostrar cómo ustedes van a poder um, crear una máquina virtual de forma local. Y de esta manera ustedes van a tener la otra alternativa, que es en el caso de que no tengan una buena conexión a internet en sus casas, y el equipo, digamos, los acompaña desde la perspectiva de los recursos. Ustedes puedan hacer, digamos, esta configuración virtualizada local, ¿vale? Y quienes no tengan un buen equipo y tengan una conexión a Internet aceptable, puedan utilizar AWS como alternativa. La idea es que, como les comentaba en clase, tengan eh, las dos visiones, ¿cierto? Porque como ustedes se acercan a un momento en el cual se van a enfrentar a su primera experiencia laboral, es posible que algunos tengan la suerte de llegar a una empresa que sí efectivamente tiene todos sus servicios virtualizados en la nube, y otros tendrán la suerte de llegar a una empresa donde tienen sus servicios virtualizados de forma local. Eso afuera existen las dos alternativas, digamos. Por lo tanto, yo les voy a mostrar aquí, bueno, primero cómo vamos a crear y las opciones administrativas que tenemos respecto de una máquina virtual, primero, y luego haremos otro video con la, el proceso de instalación de Windows. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a ir eh, a la opción detalles de la máquina, del VirtualBox, digamos, y vamos a crear una nueva máquina virtual, ¿cierto? Tras lo cual se abre este asistente, donde también nos va a pedir un nombre de la máquina, al igual que en el ejemplo de AWS. Ustedes podrían poner eventualmente aquí cualquier nombre, pero siempre la idea es tener aquí un nombre mnemotécnico, ya que eh, reconocer qué es lo que tiene dentro de esa máquina virtual con el nombre que yo le estoy dando ahí, se hace un poco más complejo cuando yo no ocupo un nombre mnemotécnico, ¿vale? Entonces, es una buena práctica siempre elegir un nombre que más o menos me diga qué cosas yo voy a encontrar de esto dentro de esta máquina. Supongamos que yo quiero preparar esta máquina para, como servidor de base de datos, podría agregar un nombre parecido a ese. Si yo voy a poner aquí un servidor web, le voy agregando algún indicador, digamos, que me dé más o menos los indicios de lo que contiene esa máquina. ¿Ok? Esta carpeta indica en definitiva dónde va a quedar mi máquina virtual. Fíjense que yo puedo pegar esa ruta aquí. Vamos a pegar esa ruta acá. La vamos a copiar y la vamos a pegar ahí. Y dentro de esta carpeta va a crearse mi nueva máquina virtual. ¿Ok? Vamos a ir viendo cómo funciona eso. Luego yo tengo que seleccionar la imagen ISO donde tengo yo la instalación, el archivo de instalación o el disco de instalación del sistema operativo que le voy a dar a esta máquina virtual. Y un tema súper importante
por lo menos desde la perspectiva del administrador de sistemas, es siempre omitir la instalación desatendida, ya que cuando yo no omito esta instalación desatendida, eh, en el mismo proceso de instalación se me van a crear usuarios y va a haber algunas configuraciones que probablemente no son las que yo como administrador necesito, sino que las que el sistema o el asistente de instalación va a creer que son las típicas, digamos. Por lo tanto, como yo necesito tener el control absoluto de esta máquina virtual, voy a omitir la instalación desatendida. No le voy a dar chance al asistente para que eh, tome decisiones de manera autónoma. ¿Ok? Vamos a presionar el botón siguiente y aquí nos pide eh, la cantidad de hardware que nosotros vamos a ir asignándole a esta memoria. En este caso, eh, me está diciendo que esta máquina virtual como mínimo necesita 2 GB de RAM. Nosotros le vamos a dar un poquitito más, cercano a los 3 gigas, y en este caso le vamos a dar 2 núcleos, podrían ser 3, 4 núcleos, los que ustedes tengan disponibles en el fondo. ¿Qué cosas son importantes aquí? Que si yo tengo 8 gigas de RAM en mi máquina física, yo no puedo asignarle los 8 gigas de RAM a mi máquina virtual, porque en el fondo le voy a estar intentando compartir toda la memoria que yo tengo disponible a esta máquina virtual. Lo que no es recomendable, porque si mi máquina hace uso de la RAM, que naturalmente que va a ser así, eh, podríamos tener algunos inconvenientes de disponibilidad de recursos. Por lo tanto, siempre tenemos que intentar mantener bajo control este recurso. Lo mismo con los procesadores, o sea, si en este caso podemos ver que mi máquina tiene 12 CPU, 12 núcleos, yo no le puedo asignar los 12, digamos. ¿Ok? Tampoco podría crear, por ejemplo, una máquina de 16 gigas de RAM, porque mi máquina física tiene 8, y de esos 8 yo tengo que asignarle un recurso relativamente razonable a esta máquina. ¿Ok? Ya, lo vamos a dejar entonces con 2 núcleos y aproximadamente 3 gigas de RAM. Luego viene la selección del tamaño del disco duro. Aquí hay un tema importante que tiene que ver con el espacio que yo le voy a dar a este recurso, que en este caso me lo configura como por defecto en 50 gigas. ¿Ok? Pero yo podría crear eventualmente a un disco de hasta 2 teras, ¿vale? Siempre y cuando no reserve el tamaño completo. ¿Qué significa esto? Que si yo creo un disco de 50 gigas y lo reservo de tamaño completo, en la carpeta donde está posicionada la máquina, aquí se va a crear un archivo que representa el disco duro, que va a pesar inmediatamente 50 gigas. Y cuando mi disco duro no tiene recurso ilimitado, entonces para crear una máquina que yo voy a utilizar eh, eh, para pruebas, no es recomendable usar tanto espacio, porque mi disco duro se va a estar llenando de cosas que probablemente no me van a prestar mucha utilidad, más que para hacer mis actividades de laboratorio. En el fondo, no tengo que reservar el tamaño completo. Por ejemplo, mi disco es de 500 gigas, de los cuales yo tengo libres, veamos aquí, yo tengo 214 gigas disponibles. Eso es lo que tiene mi disco. 214 gigas disponibles. Podría yo crear un disco de 2 teras, pero si yo le digo reservar tamaño completo, en esta carpeta donde dijimos que iban a estar las máquinas virtuales, se va a crear un archivo que pesa 2 teras. Y como mi disco no tiene 2 teras libre, entonces me va a salir un error. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar ese tick de ahí del reservar tamaño completo, y mi disco va a ser de 2 teras, pero va a ir creciendo paulatinamente hasta 2 teras. Naturalmente que considerando el espacio libre que tengo en mi disco. ¿Ok?
Bien, entonces, para efectos de probar, vamos a crear un archivo, un disco de 2 teras, sin reservar el tamaño completo. Vamos a ver después lo que pasa al momento de revisar la máquina. Entonces ahora le vamos a decir que vamos a terminar y fíjense que dentro de mi carpeta de la máquina Windows Server Web que estamos creando recién, se crea un archivo que representa el disco, disk image, un disco virtual, ¿vale? Que como no tiene nada, en este momento pesa 9.2, 9200 kilobytes, ¿vale? Em, si yo hubiera marcado el TIC, este archivo hubiera sido, o hubiera intentado hacer al tiro de 2 teras. Bien, ¿qué cosas tengo aquí? Eh, tengo mi máquina, tengo mi máquina. Algunas cosas de configuración relevantes es que yo aquí le puedo cambiar el nombre a esta máquina, ¿vale? Podría cambiar algunas cosas. Una de las cosas que yo puedo usar aquí es una pequeña descripción que em, Windows Server con IIS. La idea es que nosotros podamos usar este espacio para poder describir esta máquina. Aquí yo podría, por ejemplo, como estas máquinas son mías, las voy a tener yo, podría eh, agregar el usuario y podría agregar la password, por ejemplo, y anotarla aquí para que no se me olvide. ¿Ok? Respecto del sistema, yo puedo ir agregando o eliminando dispositivos de la placa, ¿vale? O sea, podría yo agregarle más memoria, quitarle más memoria, deshabilitar el disquete, deshabilitar la unidad óptica, deshabilitar la red o habilitar la red. No sé, puedo hacer varias cosas con eso. Respecto al procesador, podría yo asignarle más núcleos o menos núcleos y podría yo decirle, por ejemplo, que cada núcleo va a tener un máximo de utilización del 50%. Es decir, le estoy asignando 2 núcleos, pero que van a funcionar al 50%. ¿Vale? Ya, respecto de la aceleración, bueno, la aceleración generalmente las cosas que vamos a hacer nosotros no se modifica mucho porque nosotros no vamos a instalar aplicaciones ahí que requieran un despliegue gráfico muy alto. Por lo tanto, no hay aceleración. Respecto de la pantalla es exactamente lo mismo. Esto me crea una máquina con 128 megas de memoria de video, que es lo básico para que pueda funcionar, ¿cierto? Y que además es lo máximo que yo le puedo asignar. Em, Eso claramente me dice que yo no voy a crear una máquina virtual para poder instalar juegos, por ejemplo, que requieren de un gran despliegue gráfico. ¿Ok? Estas máquinas se crean para cosas de productividad, una base de datos, un servidor web y esas cosas que normalmente no me exigen un mayor despliegue gráfico. Respecto al almacenamiento, aquí yo podría agregar otros discos duros, ¿vale? Así como una máquina física, yo lo abro y le conecto un disco duro dentro. Esto de manera virtual también me permite agregarle más discos duros, ¿vale? Eh, entonces yo aquí podría eh, agregar una nueva conexión de una otra unidad óptica o de otro disco duro, ¿vale? Yo puedo agregar aquí los discos duros que estime conveniente. El audio, por lo general, está deshabilitado en una máquina virtual. Y un tema súper importante es la red. En la red yo puedo a esta máquina puedo conectarle varios adaptadores, ¿vale? Aquí yo habilité los 4 adaptadores y eso significa que mi máquina tiene de manera virtual 4 tarjetas de red. ¿En qué caso se ocupa eso? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a crear una máquina eh, con un servidor de cualquier cosa, un servidor de base de datos, supongamos.
Entonces lo que yo voy a hacer es que habilito una tarjeta para efectos administrativos y habilito la otra tarjeta para que funcione la base de datos, para que los clientes se conecten a esta base de datos. Podría ser un ejemplo. También hay otros sistemas operativos que me permitirían eventualmente configurar una máquina virtual como router. Entonces, un router tiene varias tarjetas de red, bueno, varias interfaces de red. Aquí yo podría configurar un equipo con las tarjetas de red que yo necesite hasta, hasta 4. En este caso vamos a habilitar solo una y este modificador lo que lo que hace es cambiar un poco el comportamiento de mi interfaz. Cuando yo selecciono NAT, eh, lo que estoy haciendo es haciéndole creer a mi máquina virtual, le estoy haciendo creer a mi máquina virtual que mi computador es un router que está conectado a otra red. Entonces, mi máquina accede a la otra red a través del router que está representando mi computador. Por lo tanto, hacia allá hay una red y hacia acá hay otra red. Ese tipo de configuraciones me sirve mucho cuando yo voy a probar una máquina, voy a preparar una máquina, voy a configurar por primera vez una máquina y no necesariamente cuando yo voy a poner una máquina en producción. ¿Vale? Yo no quiero que mi máquina se vea a través de la red. Entonces configuro NAT y de esa forma dejo mi máquina funcional pero aislada. Cuando yo quiero que mi máquina se vea, cuando yo quiero que mi máquina esté accesible desde otros equipos en esta red, yo tengo que configurar adaptador puente. Y tengo la opción de decirle a mi computador, a mi máquina virtual que se conecte a través de la red inalámbrica o a través de la red cableada. ¿Ok? Entonces, yo podría decirle a mi computador que mi computador físico se está conectando a la red a través de Wi-Fi, pero mi máquina virtual está simulando una red cableada, es decir, se va a conectar a la red a través del cable. Como yo no tengo ningún cable aquí en mi casa, porque estoy conectado a través de una red inalámbrica, entonces tengo que virtualizar la red inalámbrica para que mi máquina también tenga una conexión a la red a través de esta red inalámbrica. ¿Ok? Bien, con respecto a los puertos serie, los puertos USB, no vamos a hacer mayores cambios. Las carpetas compartidas todavía no las vamos a utilizar, entonces vamos a aceptar. Y ahí tenemos ya más o menos configurada nuestra máquina. Si nosotros encendemos esta máquina, nos va a iniciar el proceso de instalación, ¿verdad? Y por lo tanto ya deberíamos tener nuestra máquina funcional una vez que terminemos ese proceso. ¿Qué otras cosas eh, administrativas nosotros podemos configurar en VirtualBox para gestionar nuestras máquinas? Fíjense que em, aquí en instantáneas, en el menú instantáneas de la máquina, nosotros podemos tomar una fotografía del estado actual de nuestra máquina, que es súper importante porque supongamos que nosotros instalamos una aplicación, tenemos nuestra máquina funcional, ya instalamos sistema operativo, ya está trabajando de la manera que nosotros queremos que trabaje, instalamos una aplicación y esa aplicación nos daña la máquina. Entonces, si nosotros tomamos una fotografía del estado inicial de la máquina, eventualmente podríamos volver atrás. Es decir, si a esta máquina nosotros le instalamos un sistema operativo y por alguna razón no funciona, podemos volver al estado inicial que es la máquina limpia. ¿Ok? Si nosotros instalamos un sistema operativo y funciona, le actualizamos los controladores, eh, le agregamos las actualizaciones del sistema, instalamos las aplicaciones y nosotros sabemos que esa máquina está funcionando súper bien, ahí tomamos una instantánea, entonces cualquier cosa que pase después podemos volver atrás. ¿Cómo se hace eso? Seleccionamos el punto de restauración y le decimos restaurar y nuestra máquina vuelve a este punto de restauración. ¿Ok?
Bien, aquí nosotros tomamos una instantánea, la vamos a eliminar porque no tiene en este caso ningún sentido, nuestra máquina está limpia. Vamos a tomar una instantánea una vez que terminemos de instalar el sistema operativo. Ya, ¿qué otra cosa podemos hacer aquí? Nosotros podemos seleccionar cualquiera de nuestras máquinas y podemos clonarla. ¿Ok? ¿Para qué sirve esto? Cuando yo tengo que, dentro de mi red, virtualizar varias máquinas que son iguales, no, no tengo para qué instalar Windows en una máquina, luego crear otra máquina, instalar Windows, luego crear otra máquina, instalar Windows, sino que hago eso una sola vez y luego voy a clonar esta máquina. em, a esta le vamos a poner Web Server, Windows Server Web 2 y vamos a hacer una clonación completa y ahora tengo dos máquinas exactamente iguales. Si esta máquina hubiese tenido sistema operativo, esta máquina también, perdón, también me hubiese quedado con un sistema operativo. ¿Ok? Ya. Bueno, esas son las operaciones fundamentales con eh, VirtualBox. Cosas que podemos hacer con nuestras máquinas para que podamos hacer una correcta gestión. Eh, También nosotros podríamos, lo otro que podemos hacer es eh, exportar esta máquina, y lo que vamos a hacer es am, tomar una, crear esta máquina y crear un archivo único con todo lo que implica la máquina. Entonces ese archivo yo me lo puedo llevar a otro servidor y yo podría sacar una copia de mi máquina. Voy a exportar esa máquina que está ahí. Típicamente estas máquinas yo las voy a exportar cuando ya tiene un sistema operativo, tiene una aplicación, etcétera. ¿Ok? Las vamos a exportar con la versión 2 y aquí ustedes se van a dar cuenta que empieza el proceso de clonación. Y acá debería haberme quedado. En este caso fue muy rápido por... Eh, déjeme buscar dónde iba a quedar. No me acuerdo dónde iba a quedar. La voy a exportar. Vamos a hacer la exportación nuevamente. Esa es la carpeta donde quedó la máquina. Y ustedes aquí se pueden fijar que ya quedó la exportación de la máquina, que es Windows Server Web. En este caso no se demoró mucho porque naturalmente no tenía cosas instaladas, por eso fue muy, muy rápido, casi imperceptible el tiempo que se demoró. ¿Ok? Si ya esto ya hubiera tenido sistema operativo instalado, se demora un poco más y si ya tiene aplicaciones y otras cosas se va demorando más tiempo. Pero la ventaja es que yo puedo tomar este archivo y lo puedo copiar o cortar o algo y lo llevo a un pendrive o a un disco duro externo y lo puedo llevar a otra máquina física. Y en la otra máquina física yo le voy a decir aquí importar servicio virtualizado, selecciono la OVA que es el archivo resultante de la exportación y voy a llevar mi archivo, digamos, de regreso al otro servidor. ¿Ok? Bien. Eso es en referencia, digamos, a lo que eh, ustedes tienen que hacer de manera administrativa con las máquinas virtuales. En un siguiente video les voy a dejar el proceso de instalación de Windows. ¿Qué es lo importante? Que estos eh, tareas administrativas que les mostré aquí, ustedes las pueden hacer tanto con máquinas de Windows o máquinas virtuales con
cualquier otro sistema operativo, ¿vale? A cualquier máquina ustedes podrían tomarle una instantánea, que son los puntos de restauración, o la podrían clonar, o la podrían exportar para llevársela a otro servidor, ¿vale? En otro videito les voy a dejar cómo se realiza el proceso de instalación de Windows para que puedan hacer la habilitación de servicios de manera local. Que estén bien, chiquillos, cuídense mucho. Chau, chau.